Buenas tardes, yo, Santiago Bernal Cerquera, les voy a hablar acerca del capítulo 1 del libro Bryophyte Ecology and Climate Change, llamado El valor ecológico de los briófitos como indicadores del cambio climático. Les voy a estar hablando primero una introducción corta, luego la morfología y fisiología de los briófitos, después los briófitos como monitores de polución en el aire, luego tolerancia a la desecación de los briófitos, luego funciones de los briófitos en los ecosistemas y por último conclusiones y bibliografía. Introducción. Los briófitos, junto con las plantas angiospermas, son uno de los grupos de plantas más exitosos en cuanto al número de especies, debido a que existen al menos 10.000 especies de musgos y más de 6.000 especies de hepáticas. También en cuanto a distribución geográfica, ya que están distribuidos en todos los continentes del planeta Tierra, y su diversidad de hábitats y microhábitats, ya que se ha demostrado que varios briófitos pueden vivir en condiciones de pocos nutrientes. Además, fueron las primeras plantas en moverse hacia la Tierra, evolucionando de un tipo de alga verde hace más de 400 millones de años y evolucionando separadamente entre las tres especies que existen de briófitos, las cuales son hepáticas, antocerotas y musgos. Además, estas son las únicas plantas terrestres las cuales su estado dominante es el gametofito haploide en vez del esporofito diploide. A continuación se mostrarán una serie de imágenes para ejemplificar el- la diversidad de hábitats en los que viven los briófitos. Por ejemplo, pueden vivir en el suelo de un bosque al igual que en la superficie de los árboles o en el suelo o en las rocas incluso, o en los estados árticos como lo son Groenlandia, la Antártica, y también encima de un árbol muerto. Morfología y fisiología. Los briófitos carecen de raíces, xilema y floema de las válvulas vasculares, o sea que son considerados ectohídricos, o sea que carecen de sistemas conductores. Ellos absorben agua y nutrientes a través de toda la superficie del gametofito. El agua se mueve externamente y capilarmente a través de los espacios, a través de las hojas. También a través de pequeños pelitos que tienen en las ramas. Muy pocos grupos, por ejemplo los Polytrichum y los Myceae, tienen sistemas conductores internos que les permiten llevar el agua internamente hacia toda la superficie del briófito. Esas están conformadas más que todo por hidromas e hidroides. Los briófitos acrocárpicos, o sea, aquellos que su esporofito crece verticalmente a partir de la punta del gametofito, fueron los primeros en evolucionar y son los que más se encuentran en sustratos sólidos como rocas o tierras. En cambio, los musgos pleurocárpicos, aquellos que su gametofito es acostado y altamente ramificado y cuyo esporofito crece de los laterales de las ramas, se encuentra en muchos hábitats, sobre todo en los húmedos y acuáticos. Cuando los musgos deciden reproducirse sexualmente, necesitan agua para que el esperma del macho pueda ser transferido hacia el óvulo de la hembra. Esto debido a que los arquegonios, o sea, los órganos femeninos, y los anteridios, o sea, los órganos masculinos, no siempre se encuentran cerca los unos de los otros o incluso no siempre se encuentran en la misma colonia de musgos. Aunque generalmente ciertos musgos prefieren la reproducción asexual ya que es mucho más rápida y más fácil. Esto han evolucionado dos tipos de reproducción asexual importantes:
La primera es la liberación de pequeños fragmentos de hoja por los propágulos y la segunda es liberación de pequeñas esporas gracias a una cápsula en el esporofito. Estas tienen peristomas que ayudan a liberar estas esporas mucho más fácil. Ambas formas de reproducción asexual dependen de muchos factores, como el viento que puede arrastrar las esporas a diferentes hábitats, también el agua que puede arrastrar tanto los pequeños trozos de la planta original como las esporas a diferentes partes del mismo hábitat, o también incluso los animales, las abejas, los ciervos, todos ellos ayudan a diseminar estas esporas para que estos briófitos puedan crecer en diferentes partes. Los briófitos como monitores de polución en el aire. Al contrario de las plantas vasculares, los briófitos no tienen una cutícula gruesa. Además, son ectohídricos, lo cual le permite que toda la superficie del briófito sea un gran absorbente. Además, en adición, generalmente ellos se encuentran en la superficie de rocas, árboles o de una vez en el suelo, lo que le permite tener mucho más contacto con el aire. Estas tres características hacen que los briófitos sean más eficientes en acumular ciertas moléculas en el aire que las plantas vasculares. Por ejemplo, se ha demostrado que los briófitos absorben mucho dióxido de azufre, el cual daña la membrana plasmática y causa que la clorofila se degrade. ¿Por qué absorben ellos esto? Porque al no tener los mecanismos necesarios para metabolizarlo, no lo pueden eliminar y esto los convierte en muy buenos monitores de polución en el aire. En cuanto a la tolerancia a la desecación de los briófitos, es una característica muy importante que les permite sobrevivir en hábitats en donde su clima cambia drásticamente, donde tanto su precipitación y temperaturas están cambiando rápidamente, por ejemplo en un desierto, en la ciudad o en un páramo. Esta habilidad de tener tolerancia a la desecación existe en los briófitos dependiendo del sustrato en donde se encuentre. Por ejemplo, se ha demostrado que los briófitos en hábitats continuamente húmedos o semiacuáticos han perdido o no han evolucionado con esta habilidad o con esta tolerancia. Mientras que briófitos que viven, por ejemplo, en el desierto o en rocas en donde no tienen mucho acceso a la humedad, tienen esta tolerancia e incluso la han mejorado para poder sobrevivir más. Los briófitos que tienen tolerancia a la desecación pueden perder casi toda su agua, todo su peso en agua, sin interrumpir las estructuras celulares, las membranas celulares, e incluso hay algunos en los que sus organelos permanecen intactos. Existen solamente 158 especies de musgo y 51 especies de hepáticas que tienen esta tolerancia a la desecación. Muchas de estas especies mencionadas anteriormente aumentan su tolerancia a la desecación si son expuestas previamente a un periodo de pre-desecación, como a una pequeña adaptación a la sequía. Como ya se mencionó anteriormente, en la desecación no se afectan la estructura celular ni la estructura de los organelos, por lo que esta no es la razón por la que ellos aguantan o tienen una tolerancia muy grande a la desecación. Esa tolerancia se debe a procesos metabólicos o mecanismos que actúan antes y después de estar expuestos a la desecación, tales como antioxidantes o enzimas que están involucradas en la protección
de la generación de especies reactivas de oxígeno, además que también guardan azúcares, sucrosa y otras moléculas energéticas que le van a ayudar a sobrevivir. Y en cuanto a las funciones de los briófitos en los ecosistemas, estos cumplen diversas importantes funciones en los diferentes hábitats en donde viven. Generalmente son producción y acumulación de biomasa, la fijación del nitrógeno al suelo, cumplir una parte muy importante en el ciclo de los nutrientes y su interacción con los animales y las cadenas alimenticias de ellos. Estos acumulan frecuentemente químicos en mucha mayor concentración que el ambiente común y corriente. Esta es una de las importantes razones por las cuales ellos pueden ser usados como monitores de polución en el aire. A continuación se mostrará un video de la Siberia rusa en donde se muestra cómo en el suelo en donde hay briófitos el metano que se produce en esos lados del planeta Tierra no puede escapar y se forman burbujas muy grandes. Listo. Ahorita se les va a mostrar una serie de imágenes en donde podemos apreciar las diferentes interacciones que tienen los animales con los briófitos. Por ejemplo, existen algunos tipos de anfibios, como las ranas, que los utilizan como un medio de camuflaje para evitar ser cazados por los depredadores. También algunos peces en los tipos de musgos acuáticos que existen los utilizan como alimento o también para depositar sus huevecillos, al igual que algunos reptiles como las tortugas los utilizan como un medio, como una incubadora para sus huevos. También algunos roedores, los que son más pequeños como los ratones o ciertos grupos de roedores, los utilizan como escondites y también para criar a sus crías. También algunos tipos de aves en las regiones frías utilizan estos musgos tanto para comer como para hacer sus nidos allí y criar a sus polluelos para que tengan una base sólida de alimento. También se ha demostrado que varias especies de mamíferos como los renos, también vacas, búfalos, caballos, etc., prefieren a veces los mismos musgos que las plantas vasculares comunes y corrientes como el pasto o el heno para poder alimentarse. Y como conclusiones tenemos que los briófitos tienen una gran importancia ecológica tanto para animales como para las plantas vasculares. Los briófitos tienen estructuras simples, lo cual les permite adaptarse más rápido a los cambios en su hábitat, al contrario de las plantas vasculares. El microhábitat donde se encuentren es de gran importancia. En un mismo hábitat pueden haber diferentes tipos de microhábitats y así un mismo número de diferentes clases de briófitos. Y los briófitos se reproducen sexual y asexualmente, siendo la forma sexualmente la más factible y la más usada por estos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y aquí está la bibliografía de todas las imágenes utilizadas en la presentación.